Hola amiguitos, los saludo desde aquí de su canal Conociendo a Jesús Juntos. Hoy empezamos un nuevo capítulo. Ya vamos a la mitad de la carrera. Oramos porque hoy Dios nos enseñe y que el Espíritu Santo nos guíe. Bendigo a todos los que están aquí escuchando de la palabra de Dios. Mateo 12. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: «He aquí que tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaráis a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Imagínense esta escena, amiguitos, donde Jesús está caminando por los sembradíos con sus discípulos en un día de reposo, o sea, un sábado. Para los judíos, el día de reposo es el día del Señor. Es un día en el que se debe de descansar y adorar a Dios. Dios, cuando creó la tierra, Dios descansó el séptimo día. Lo puedes ver en Génesis 2. Y Dios también pidió que el hombre descansara el séptimo día. Algunos países descansan el sábado, algunos el domingo, pero tenemos que tener un día para Dios, porque así lo estableció Dios. La cultura judía dejan de hacer todas sus cosas el Sabbat. Por ejemplo, si están en un elevador, ni siquiera pueden picarle al botón, porque eso ya representa un trabajo. Y ellos son muy estrictos en este tema. O sea, imagínense cuando los fariseos ven que los discípulos de Jesús están arrancando espigas en el día de reposo. Por eso estaban tan asustados, que si lo que hacían era incorrecto. Pero lo sorprendente es lo que Jesús les contesta. ¿No han leído cuando David tuvo hambre y entró a la casa de Dios y agarró los panes? Les digo que yo soy mayor que el día de reposo. El Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Misericordia quiero y no sacrificio, dijo Jesús. Jesús estuvo 3 años aproximadamente en su ministerio. Y en ese poco tiempo les enseñó muchas cosas a sus discípulos. Les enseñó a pensar diferente. Dios tiene una manera diferente de ver las cosas.
Y como siempre les he dicho, Dios mira el corazón de las personas. Dios se daba cuenta de las verdaderas intenciones que tenían los fariseos al preguntarle esto. Y por eso les pone un alto y les dice: yo soy el Señor del sábado. Y es que si te pones a pensar, Dios creó todas las cosas, todas las personas, todo. Dios es dueño de todo, inclusive del sábado. Dios le revela su palabra a sus discípulos. Pero los fariseos no creían en él, sino querían mandarlo matar. Como nosotros sí creemos en Jesús y lo estamos buscando, poco a poco nos va a ir revelando su palabra y vamos a ir entendiendo todo lo que nos quiere decir. Aquí menciona Jesús: misericordia quiero y no sacrificios. En el Antiguo Testamento, cuando las personas cometían un pecado, iban y hacían un sacrificio para que Dios los perdonara. Le llevaban corderos sin mancha y los sacrificaban para Dios. No sé si viste la escena donde Jesús llega al templo y hay muchas personas vendiendo animalitos. Cuando las personas pecaban, iban al templo y compraban una paloma chiquita porque tenían pecados chiquitos. Pero cuando tenían un pecado grande, iban y compraban un cordero. Y lo sacrificaban a Dios y eso parecía un mercado. Parecía un negocio donde iban y compraban un animal para que Dios los perdonara. Por eso cuando llegó Jesús y se enojó y tumbó todas las mesas con los animales y el dinero. Y dijo: la casa de mi padre no es un mercado. Porque él se dio cuenta de lo que en realidad había en los corazones de las personas. Él quería arrepentimiento y que dejaran de pecar. No que se acostumbraran a pecar y a comprar animales para sacrificarlos después. Ese no era el objetivo. Por eso Dios nos insiste: misericordia quiero y no sacrificio. Él no quiere que compremos el animal más caro y se lo sacrifiquemos a Dios. Él quiere misericordia en nuestros corazones. Y la misericordia, amiguitos, se debe aplicar en cualquier día, hasta en sábado. El hombre de la mano seca, Mateo capítulo 12, versículo 9. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos. Versículo 10. Y aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Versículo 11. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Versículo 12. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Versículo 13. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Versículo 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Como vemos aquí, amiguitos, los fariseos estaban tratando de poner a Jesús a prueba. Intentaban encontrar una prueba para acusarlo y poderlo condenar. Acuérdense que ellos querían matarlo. Aquí vemos que Jesús encontró al hombre de la mano seca.
y le hizo el milagro de sanarlo aún en sábado. Jesús también le puso este ejemplo. Si tienen una oveja y se les cae en sábado, ¿no le darían una mano para levantarla aunque sea día de reposo? ¿No vale más un hombre que una oveja? Les dijo Jesús. Así que sí es permitido hacer el bien aunque sea sábado. Y aquí Jesús le dijo al hombre, extiende tu mano, y le extendió y su mano fue sanada. Y los fariseos más se enojaban y más se juntaban para destruirle. El siervo escogido, Mateo 12, versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Versículo 16. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Versículo 17. Para que se cumpliesen lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Hasta aquí vemos a Jesús que sana a mucha gente. Aquí dice que sana a todos. Dice también todo esto que ya había sido profetizado por el profeta Isaías. Dios dijo que Jesús era su siervo escogido y amado, en quien se agrada mi alma. También dice que puso su espíritu sobre Jesús y que vendría a los gentiles a anunciarle juicio. También profetizó que nadie le iba a escuchar su voz en las calles hasta que sacara victoria el juicio. Dios dijo que era su siervo escogido y amado. Versículo 23. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Versículo 22. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Aquí en el versículo 22 vemos que le traen a un hombre endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó. Todos asombrados decían: ¿será este el hijo de David? Pero los fariseos, que tenían envidia, decían lo contrario. Decían que Jesús sacaba demonios por Beelzebú, un demonio, no por Dios. ¿Cómo es posible que habiendo tantos milagros ellos pensaran tan mal? Pero Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido es destruido. Toda ciudad dividida es destruida. Toda casa dividida no permanecerá. Versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Versículo 27. Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí Jesús está explicando que si fuera alguien malo,
no le sacaría un demonio a alguien, sino se lo dejaría dentro para que le siguieran haciendo daño. Pero ellos no entendían, aunque Jesús les explicara, porque no eran de Dios. Algo muy importante que tenemos que entender aquí. Aquí Jesús asegura que toda ciudad o casa dividida será destruida y no permanecerá. Debemos hacer todo lo posible por mantenernos unidos en nuestras familias, porque el diablo va a luchar día a día por dividirla, porque él sabe que si divide una familia, la destruirá también. Así que cada uno debemos por luchar, por estar unidos. Porque si la familia está unida, aunque el diablo quiera, no la podrá destruir. La familia es una unidad que Dios creó. Luchemos por mantenerla. Oremos, Señor, hoy estamos aquí reunidos meditando tu palabra. Hoy oramos por todas esas familias que por alguna razón están divididas. Te pedimos que les des fuerza para luchar por la unidad. Tú dijiste, Señor, que toda casa dividida no permanecerá. Hoy declaramos que todas las familias que están aquí reunidas se unen en tu nombre. Y por el Espíritu de Dios echamos fuera todo demonio que trate de destruir nuestras familias. Creemos que Jesús es Dios y que es tu siervo escogido, que es tu Hijo amado. Y así como sanaba en aquellos tiempos a toda la gente, así también hasta el día de hoy nos sigue sanando. Y así como restaura la mano seca de ese hombre, así restaura nuestras familias. Creemos también que Jesús es el Señor del día de reposo y que Él quiere misericordia y no sacrificio. Ayúdanos a ser misericordiosos. Pon en nosotros un corazón bueno, que sea piadoso y que no condene. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Que esta palabra que hoy sembramos en nuestros corazones dé mucho fruto. Para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bendice el pueblo de Israel.